pero no queda absolutamente nada. No queda nada, no encuentro nada, no encuentro ni siquiera un resto de esas 12 sinagogas que se encontraban aquí antes de la Shoah. Y según el mapa, estamos justo en el lugar de la gran sinagoga. Esta es la tumba del Gaón de Vilna. A tan solo 5 minutos a pie del hotel en donde nos estamos quedando, caminamos y llegamos a lo que era antiguamente el centro de los judíos que vivían en Vilna. En Vilna vivían aproximadamente 60.000 judíos antes del Holocausto, lo que representaban el 30% de la ciudad, y los judíos históricamente en Vilna tenían grandes figuras, grandes sabios, y el más importante de todos ellos, el Gaón de Vilna, cuyo monumento y cuya casa vamos a ver dentro de un rato. Pero para entender la importancia del Gaón de Vilna, uno de los sabios judíos más importantes de la historia del siglo XVIII, en Vilna hay una calle con su nombre, la calle del Gaón, porque los lituanos lo consideran también parte de su patrimonio histórico. Es decir, no solamente para el pueblo judío el Gaón de Vilna es un sabio importante, sino que también es un intelectual desde el punto de vista nacional para los propios lituanos. La calle del Gaón de Vilna, cuando termina, conecta directamente con la calle de los judíos. ¿Por qué se llama esta calle la calle de los judíos? Porque antiguamente, cuando en Vilna había una comunidad judía grande y próspera, la mayor parte de los judíos vivían aquí. Aquí es donde estaba la casa del Gaón de Vilna, aquí es donde estaban las principales sinagogas, y aquí es donde los judíos realizaban su vida cotidiana. Todo lo que tenían que hacer, todos los servicios, estaban principalmente en esta calle o en las calles aledañas. Y por eso, todavía, esta calle se sigue llamando la calle de los judíos. Lezecher Agaón Rabí Eliau Vilna. Aquí tenemos un monumento en esta pequeña plaza en recuerdo del genio del Gaón, el rabino Eliau Vilna, es decir, el Gaón de Vilna. ¿Y por qué tenemos este monumento aquí? Porque nada más y nada menos que enfrente de este monumento, en esta casa que podemos ver aquí, es donde el Gaón vivía. Aquí podemos ver también esta placa conmemorativa en una de las paredes exteriores en donde estaba la casa del Gaón de Vilna, nacido en el año 1720 y fallecido en el año 1797. El Gaón de Vilna es uno de los principales rabinos, no solamente de Lituania y no solamente de Vilna, sino del judaísmo desde el punto de vista histórico, a tal nivel que hoy en día una de las dos grandes corrientes del judaísmo ultraortodoxo se declaran descendientes ideológicos, discípulos del pensamiento del Gaón de Vilna, que son los judíos ultraortodoxos de origen lituano, los llamados Litaim, Litai en hebreo lituano, o los llamados Mitnagdim, que significa opositores. ¿Opositores de qué? Ahora lo vamos a descubrir. Estamos donde se supone que se encontraba el Shuloif. Shuloif en yiddish significa el patio de las sinagogas. 12 sinagogas, en referencia a las 12 tribus de Israel, se encontraban aquí y tenían un patio en común. Una de ellas era la gran sinagoga de Vilna, otra de ellas era la sinagoga del Gaón, en donde el Gaón rezaba y en donde el Gaón estudiaba, pero no queda absolutamente nada. No queda nada, no encuentro nada, no encuentro ni siquiera un resto de esas 12 sinagogas que se encontraban aquí antes de la Shoah. Y no hay nada. Y yo creo que aquí es un buen momento para entender cuál fue el destino de los judíos de Europa. A veces, cuando yo hago viajes en Polonia, o a veces cuando yo guío en Yad Vashem,
el Museo de Historia de la Shoah en Jerusalén, la gente no entiende desde el principio. A la gente le cuesta un poco entender lo que realmente significa la destrucción de comunidades judías enteras. Y yo creo que un lugar como este lo ejemplifica muy bien. Estamos en el centro del barrio judío de Vilna antes de la Shoah, en donde había 12 sinagogas. 80 años después, no queda nada. No queda restos de ninguna de ellas. Absolutamente nada. Eso es la Shoah. Que en un lugar donde había 12 sinagogas, 80 años después, hay un descampado. En Vilna, antes de la Shoah, había más de 100 sinagogas activas. Hoy en día, siglo XXI, solamente queda una en pie. Es esta, la sinagoga coral. Y esta es la sinagoga que sigue siendo utilizada por los pocos judíos que hoy en día todavía siguen quedando en Vilna. Los visitantes que vienen a Vilna pueden entrar a la sinagoga cuando no se está rezando, pagan 2 euros, nosotros también tuvimos que pagar, y visitan la sinagoga. Miren, para que vean que la sinagoga es una sinagoga que está en funcionamiento, hay en los asientos libros de rezos. Aquí podemos ver una Torá con traducción al ruso. Y podemos ver cómo una página está en hebreo y la otra está en ruso. Miren este increíble mapa que hay en la sinagoga coral de Vilna. Ya nos estábamos yendo, pero de repente la vi y me encantan este tipo de mapas. Aquí podemos ver la proporción de judíos que había en cada lugar en relación al total de la población. Por ejemplo, en Vilna podemos ver que eran el 30% de la población. Nosotros ahora estamos en Vilna, estamos recorriendo Vilna, pero dentro de unos días, y eso lo van a ver en los vídeos que voy a subir dentro de los próximos días, vamos a viajar al norte, al Shtetl de Zeimel, al Shtetl de Pozgol, porque de ahí son mis antepasados, en donde podemos ver que la proporción era un poco menor. Había judíos, pero en relación al resto de la población no eran tantos como en las grandes ciudades, como podemos ver en Vilna, en Ponovich, por donde vamos a pasar también en los próximos días. Una de las cosas que a mí personalmente más me gustan de los viajes por el legado judío en Europa es visitar cementerios. Yo sé que mucha gente no lo entiende y sé que a mucha gente le da impresión visitar cementerios, pero es precisamente en los cementerios en donde uno puede aprender sobre cómo era la comunidad judía, que en la gran mayoría de los casos o ya no existe o ha quedado muy disminuida como consecuencia de la Shoah. Y de hecho, uno de los términos en hebreo para decir cementerio es Bet HaChaim, que significa la casa de la vida. Podría resultar contradictorio, paradójico, pero es precisamente por eso, porque si uno quiere hablar de alguien del pasado, lo mejor es ir precisamente a su tumba y hablar de esa persona, o hablar de esa comunidad, o hablar de ese pueblo, precisamente en donde quedan restos de ello, que es en el cementerio. Aquí en la entrada del cementerio, como no podía ser de otra manera, como pasa en muchos cementerios judíos de Europa, hay un monumento en honor a los judíos que fueron asesinados durante el periodo del gueto de Vilna. Y está escrito, Doshei Agueto Ayehudi ve Vilna, los santos del gueto judío de Vilna, Shenergu, Umtu, Venispu, al Kiddush Hashem, al Yedei Atzorerim, Anatzim y Machshmam, que fueron asesinados santificando el nombre de Dios por los alemanes
que sea su nombre y su memoria olvidada. Esta es la tumba del Gaón de Vilna. Antes vimos la calle en honor al Gaón, vimos el monumento en honor al Gaón, vimos la casa en donde vivió el Gaón y ahora estamos en la tumba, en el cementerio judío de Vilna, en donde está enterrado el Gaón junto con su familia, Ve Mishpachto, que significa su familia. ¿Quién era el Gaón de Vilna? ¿Por qué era tan importante? Bueno, una de las cosas por las cuales el Gaón de Vilna hoy en día es recordado es precisamente por su oposición al movimiento jasídico. Yo antes les dije que en la actualidad aquellos que se identifican como discípulos del Gaón de Vilna se llaman judíos ultraortodoxos de origen lituano, litaim, o mitnakdim, que significa opositores. ¿Opositores a qué? Opositores al judaísmo jasídico. ¿Qué es el judaísmo jasídico y por qué el Gaón de Vilna estaba en guerra con ellos? En el siglo XVIII, que es el siglo en el que opera el Gaón de Vilna aquí en Vilna, en Lituania, hacía ya varias décadas que se había comenzado a expandir una nueva corriente, sobre todo en el judaísmo europeo, de Europa Oriental, llamada el hasidismo. Los hasídicos, hasidim, quiere decir piadosos, descendientes ideológicos, discípulos de un rabino muy importante llamado el Baal Shem Tov. Ellos enfatizaban principalmente la faceta espiritual del judaísmo. Ellos enfatizaban principalmente la conexión personal con Dios que puede llegar a tener cada judío desde el punto de vista individual y por tanto uno de sus principios era la alegría. Y de esta manera los hasídicos se alejaban un poquito del estudio estricto y normativo de los textos de la Torá, de los textos de la Mishnah, de los textos del Talmud, de los textos halágicos de jurisprudencia judía, porque enfatizaban otros aspectos del judaísmo y no tanto los legales. El Gaón de Vilna, que era legalista y por tanto racionalista, los comenzó a ver como una especie de amenaza hasta tal punto que incluso llegó a plantearse la posibilidad de que se tratara de una herejía dentro del judaísmo, y por eso comenzó a oponerse al hasidismo. Es así como en el seno del judaísmo europeo oriental surgen dos grandes corrientes: los hasídicos, que siguen al Baal Shem Tov, y los lituanos, opositores, que siguen al Gaón de Vilna. Unos enfatizan la letra estricta y el cumplimiento estricto de los mandamientos del judaísmo. Unos enfatizan el racionalismo y el entender bien los conceptos que uno lee en la escritura, mientras que otros enfatizan más el mundo espiritual, el mundo de la alegría, la conexión personal que tiene cada judío con su creador. Hasídicos, lituanos. Y aquí estamos frente al representante máximo exponente de lo que hoy en día se llama el judaísmo lituano, el judaísmo opositor. Una de las curiosidades del Gaón de Vilna es que él intentó emigrar a la tierra de Israel y emprendió su viaje, comenzó a viajar hacia la tierra de Israel y no se sabe exactamente por qué, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó en el camino, se dio media vuelta y regresó a Vilna. Y es por eso que él está enterrado aquí en Vilna. Su sueño era llegar a Israel y morir en la tierra de Israel, pero no lo logró. ¿Quiénes sí lo lograron? Sus discípulos. Y a mediados del siglo XIX, un grupo de discípulos del Gaón de Vilna emigraron a la tierra de Israel y renovaron la comunidad judía ashkenazí en Tzfat y en Jerusalén. Y hoy en día hay una sinagoga en Jerusalén que se encuentra en la plaza del barrio judío de Jerusalén, que fue reconstruida precisamente por los discípulos del Gaón de Vilna, que llegaron a Israel incluso antes del inicio del sionismo, y por eso hoy en día en la historiografía judía muchos hablan de ese viaje de los discípulos del Gaón de Vilna a Israel como un viaje proto-sionista que allanó el camino para la llegada de los primeros sionistas a la tierra de Israel, que van a llegar recién medio siglo después, a finales del siglo XIX.
Nosotros estamos aquí, la entrada del gueto pequeño, y este otro gueto es el gueto grande. Der Teuer von der Kleiner Wilner Ghetto. En este lugar, en donde me encuentro ahora mismo, estaba la entrada y por consiguiente también la salida al gueto pequeño. En Vilna hubo dos guetos, el gueto grande y el gueto pequeño. Los alemanes, cuando en verano del 41 conquistan la ciudad de Vilna, en el marco de la Operación Barbarossa, encierran a los judíos de Vilna en dos guetos. Un gueto, el grande, en donde van a concentrar a 20.000 judíos, que son los judíos que van a poder trabajar, y otro gueto, que es este, en donde van a concentrar a 11.000 judíos, que son los judíos que van a ser asesinados inmediatamente después de la llegada de los alemanes. Entre septiembre y octubre del 41, por las puertas de este gueto, van a salir 11.000 judíos en dirección a los bosques de Ponar, en donde van a ser asesinados por el mero hecho de ser judíos. Y aquí podemos ver, en este mapa, cómo estaban distribuidos los guetos. Nosotros estamos aquí, la entrada del gueto pequeño, y este otro gueto es el gueto grande. Y podemos ver ahí arriba un cartel en yiddish que dice que estamos Der Teuer von der Kleiner Wilner Ghetto. Estamos en la puerta de entrada del pequeño gueto de Vilna, y podemos ver ahí el número 11.000 Idn, que son los 11.000 judíos que concentraron primeramente aquí, duraron solamente un mes, porque inmediatamente fueron exterminados en los bosques de Ponar. Podemos ver el mapa de los dos guetos en varios lugares del casco antiguo de Vilna, porque es algo que está muy presente hoy en día en la narrativa histórica de los propios lituanos y de los propios habitantes de la ciudad de Vilna, sobre todo para que la gente tenga conciencia. En este segundo gueto, que es el gueto grande, es donde fueron confinados 20.000 judíos entre septiembre del 41 y septiembre del 43. En septiembre del 43 tiene lugar la liquidación del gueto de Vilna. ¿Qué significa liquidación? Significa que se cierra el gueto. La gran mayoría van a ser exterminados, pero muchos de ellos van a ser enviados a campos de trabajo en Estonia y también en otros países, así como en fábricas para los alemanes. Cuando en el año 1944 el ejército soviético libera Vilna, en Vilna solamente quedan 3.000 judíos. De una comunidad al inicio de la guerra de 60.000, quedan solamente 3.000. Entre finales del año 41 y principios del año 42, 30.000 judíos de Vilna, del gueto de Vilna, son exterminados. Es en ese momento cuando, sobre todo los jóvenes que antiguamente habían pertenecido a movimientos juveniles como a Shomer HaTzair o Betar, comienzan a organizarse. Se dan cuenta de que el objetivo de los alemanes no es solamente confinarlos dentro del gueto, no es solamente utilizarlos como mano de obra esclava, sino que es el exterminio. Y es en ese momento cuando muchos de ellos se dan cuenta de que tienen que defenderse. Y es en ese momento cuando comienzan a organizar movimientos de resistencia armada. No solamente aquí, en Vilna, sino que en otros muchos lugares en donde los judíos son confinados en guetos. Nosotros conocemos la heroica historia de la rebelión del gueto de Varsovia, que tuvo lugar en Polonia, pero también aquí, en Lituania, los judíos se convirtieron en partisanos. En algunos casos peleaban dentro de los guetos, en otros casos, como sucede aquí en Vilna, decidían salir del gueto para no poner en peligro al resto de la gente y organizarse en los bosques y eventualmente unirse al resto de los partisanos. Es así como Abba Kovner, uno de los grandes líderes de la rebelión del gueto de Vilna y en general de la zona de Vilna, decide hacer una proclama
En esa proclama les pide por favor a todos los judíos que no colaboren con los alemanes, porque los alemanes los están llevando al exterminio. Una de las primeras cosas que organiza la resistencia es imprimir folletos, imprimir propaganda, que era ya de por sí un acto de subversión en contra de los alemanes. Y entre el 31 de diciembre del 41 y el 1 de enero del 42, en el gueto aparecen proclamas escritas por Abba Kovner, en donde dicen lo siguiente: jóvenes judíos, no vayamos como ovejas al matadero, no crean a los que los engañan, los que son sacados por las puertas del gueto nunca vuelven. Todos los caminos del gueto conducen a Ponar, y Ponar es la muerte. El objetivo de Hitler es la destrucción de los judíos de Europa. Los judíos de Lituania fueron los primeros. No vayamos como ovejas al matadero. Somos débiles, carecemos de protección. La única respuesta al asesinato es la resistencia. Hermanos, es mejor morir como luchadores libres que vivir a merced de los asesinos. Resistir, resistir hasta nuestro último aliento. Es así como Abba Kovner, entre finales del 41 y principios del 42, es uno de los primeros judíos que se da cuenta, en el momento en el que está teniendo lugar el inicio del exterminio, que el objetivo de Alemania es el genocidio, es el exterminio de todos los judíos. Los primeros son los judíos del gueto de Vilna, que son sacados por las puertas del gueto en dirección a los bosques de Ponar. Y es por eso que los jóvenes judíos del gueto de Vilna toman la determinación heroica de resistir, salir del gueto, llegar a los bosques, venir a bosques como este, para en este lugar enfrentarse de manera militar en contra de los alemanes. Muchos de ellos, la mayoría, van a morir resistiendo en contra de los alemanes. Algunos de ellos van a sobrevivir. Uno de ellos es Abba Kovner, que no solamente resiste a los alemanes como uno de los líderes de la rebelión de los judíos partisanos de Vilna, sino que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se va al Estado de Israel y continúa allí su vida, e incluso va a ser uno de los testigos en el año 61 en contra del juicio de Adolf Eichmann. Vilna tiene dos principales etapas de destrucción. La primera, que es cuando llegan inmediatamente los alemanes después de la Operación Barbarossa, ocupa la segunda mitad del año 41 y principios del año 42. 30.000 judíos, ellos van a ser los primeros en ser asesinados, muchos de ellos después de la liquidación del gueto pequeño. Como vimos, en Vilna había dos guetos. El gueto pequeño, que era el gueto de la gente no productiva, ancianos, enfermos, y el gueto productivo, que es donde estaban los trabajadores. Ese gueto va a sobrevivir hasta verano del año 43. Pero entre finales del 41 y principios del 42, los alemanes asesinan en este lugar, en los bosques de Ponar, a 30.000 judíos, en fosas comunes como esta en la cual nos encontramos en estos momentos. Finales del 41, principios del 42, todavía no existe Birkenau, todavía no existen los campos de exterminio de la Operación Reinhard, Treblinka, Belzec, Sobibor, en donde van a ser exterminados los judíos de Polonia, y ya en Lituania había comenzado el exterminio. Los judíos de Lituania, como dice Abba Kovner, van a ser los primeros en ser asesinados de manera sistemática aquí, en lugares como este, en los bosques de Ponar. Matzevat Zikaron, lápida de recuerdo, Leshivim Elef Yehudei Vilna Beasvivá, a los 70.000 judíos de Vilna y alrededores, Shenirtzehu Benisrefu, que fueron asesinados y quemados, Begai Aarigá Beponar,
en esta fosa de la muerte, en Ponar, al Yedei Anazim Veozriem, a manos de los nazis y sus colaboracionistas, entre los años 41 y 44, lo mismo dice en Yiddish, do aquí imponar indillorn, entre los años 41 y 44. Como dije recién, el asesinato de los primeros 30.000 judíos de Vilna fue solo el comienzo, porque es verdad que hubo una relativa tranquilidad, y de hecho en la historiografía así se llama ese periodo del gueto de Vilna entre el 42 y principios del 43, que es cuando se organiza la resistencia judía dentro del gueto, que luego salen del gueto a pelear como partisanos, pero a finales del 43, desde verano hacia finales, finalmente la inmensa mayoría de los judíos de Vilna y también de poblados de alrededor van a ser conducidos aquí, donde van a terminar finalmente siendo asesinados. Aquí en Ponar fueron asesinadas 100.000 personas entre el 41 y el 44, de las cuales 70.000 eran judíos, la gran mayoría judíos de la comunidad de Vilna. Stiller, stiller, lomir schweigen, Quorim wachsen do. Silencio, silencio, aquí crecen tumbas sin fin. Nuestros enemigos las han sembrado y ahora brotan sin cesar. Los caminos llevan a Ponar y no hay camino de regreso. Este poema lo escribió Shmeke Kaczergiński en el año 1943, estando confinado dentro del gueto de Vilna. Significa que en el año 1943, así como vimos recién, ya desde principios del 42, los judíos que quedaban dentro del gueto de Vilna sabían perfectamente lo que estaba sucediendo aquí en Ponar. De Ponar no hay camino de regreso. De Ponar no hay camino de retorno. Y este poema que escribe Shmeke en el año 1943 se ha transformado hoy en día en uno de los himnos, en una de las melodías más características de la destrucción de los judíos de Lituania. Es una canción muy famosa, Stiller, Stiller, Sheket, Sheket, silencio, silencio, que se canta y se entona en múltiples ceremonias a lo largo del mundo, cuando se quiere conmemorar y cuando se quiere honrar a los judíos, principalmente de Vilna, que fueron asesinados aquí en Ponar. Shmeke, en el año 1943, salió junto con los partisanos del gueto de Vilna, junto con Abba Kovner y otros combatientes del gueto de Vilna, se enfrentó a los alemanes como partisano, sobrevivió a la Shoah, se fue a vivir a Argentina, reanudó ahí su vida y finalmente murió en Argentina. Esta es la historia trágica, terrible, dramática de la comunidad judía de Vilna. Una comunidad de 60.000 judíos en vísperas de la Shoah, que lamentablemente la inmensa mayoría de ellos terminaron sus vidas aquí, en los bosques de Ponar. ¿Por qué? ¿Cuál fue su pecado? ¿Qué es lo que habían hecho mal? Tuvieron la mala suerte de nacer como judíos en la época equivocada. Stiller, stiller, o mir schweigen.
Sommen euch et hießes zusammen, nor sonneter Pein, kein Wieselschein, keine Wieselschein. Estas casitas que se ven aquí, como solitarias, se ven aquí algunas, luego allá se ven otras de repente. Yo a veces pienso, si hace 100 años no hubiesen habido pogroms y por tanto mis bisabuelos no se hubiesen tenido que ir a Argentina y por supuesto no hubiese habido Shoah, yo ahora tranquilamente podría estar viviendo en una de estas casitas. Estamos viajando hacia el norte de Lituania. Vamos a llegar a una ciudad llamada Ponovich. Por lo que estuve averiguando, no quedan en Ponovich muchos restos visibles, físicos, que nos hablen del pasado de la comunidad judía, pero hay algunas cosas. Y lo que vamos a hacer principalmente es ir a descubrir el origen de la famosa y tan prestigiosa Yeshiva de Ponovich. Acabamos de llegar a Ponovich y el GPS nos trajo directamente a este edificio de aquí. No tiene mucho aspecto este edificio de conservar nada que tenga que ver con la yeshiva, si bien quizás la fachada sí tiene aproximadamente 100 años, pero vamos a ver qué es lo que hay. Desde hace siglos, el estudio del Talmud ha sido el pilar del judaísmo rabínico. En las yeshivot de Europa, generaciones de jóvenes dedicaban sus días y noches a descifrar sus complejas páginas, discutiendo cada palabra con pasión. No era solo un aprendizaje, sino una inmersión en la tradición, una conexión con los sabios del pasado. En Ponovich, como en muchas academias de Lituania, la formación talmúdica no solo moldeaba el intelecto, sino también el alma de quienes lo estudiaban. Miren esto. Significa que esta es la fachada original, que se encontraba aquí hace 100 años. Podemos ver ahí un cartel en yiddish, en donde está escrito que efectivamente este es el edificio de la yeshiva de Ponovich. Hoy en día, en la actualidad, dentro de este edificio se realizan actividades que no tienen absolutamente nada que ver con la yeshiva ni tampoco con la comunidad judía. Este edificio ya no pertenece a la comunidad judía, pero hay un cartel en yiddish. Y en el cartel podemos ver efectivamente que la tan famosa y prestigiosa yeshiva de Ponovich se encontraba aquí hace 100 años, antes de la Shoah. La gran mayoría, lamentablemente, de los alumnos de la yeshiva de Ponovich van a ser asesinados en el transcurso de la Shoah. El 2 de agosto del 41, los alemanes llegan a Ponovich. Y un mes después, en septiembre del 41, asesinan a todos los judíos de la ciudad en fosas comunes. En un sistema parecido al que vimos en Ponar, en un sistema parecido al que van a realizar en la gran mayoría de los territorios ocupados a partir del 41 a la Unión Soviética, en el marco de la Operación Barbarossa. El rabino de la yeshiva, el rabino Kahneman, va a lograr escaparse y va a terminar llegando a la tierra de Israel. Y después de la Shoah va a refundar la yeshiva de Ponovich en Bnei Brak. Y hoy en día, su nieto es el que dirige la yeshiva de Ponovich en la ciudad de Bnei Brak, cerca de Tel Aviv, y cuenta con más de 2000 estudiantes. Y de este modo, a pesar de que en este edificio ya no hay estudiantes judíos, a pesar de que lo único que recuerda que este edificio antiguamente fue una yeshiva es ese cartel que vemos ahí, el legado de la yeshiva sigue presente en la ciudad de Bnei Brak
en la tierra de Israel. El Talmud es una recopilación monumental de discusiones rabínicas sobre la Torá, la ética y la tradición judía. צריך באמת שלא עם משתה בגופו, אין הנאה ממשית, זה מה שהרב מחדש לך. אם יהיה הנאה ממשית, שיהיה שינוי בגוף, אם למשל... Se compone de la Mishnah, la base de la ley oral, y la Gemara, que expande y debate cada enseñanza. Su estudio no es una lectura pasiva, sino un proceso de análisis y debate constante. En las yeshivot, los estudiantes trabajan en parejas, conocidas como el sistema de Javruta, donde argumentan, refutan y buscan respuestas en conjunto. En Ponovich, como en muchas yeshivot de Lituania, el aprendizaje era riguroso. El día comenzaba al amanecer y se extendía hasta altas horas de la noche. No se trataba solo de memorizar textos, sino de desarrollar un pensamiento crítico, de vivir el estudio como un diálogo eterno con las generaciones que los precedieron. Era, y sigue siendo, la esencia misma de la continuidad judía. Este edificio, antiguamente, hace 100 años, antes de la Shoah, era un colegio. Se llamaba Gimnasia Yavne. Gimnasia antiguamente hacía referencia en esa época a los colegios. Yavne es una red de colegios que había en Lituania, Polonia. Hoy en día existen en muchas comunidades judías de la diáspora, en Uruguay, en Argentina, en México, en Francia, también en Israel. Y por lo general, los colegios que en aquella época, y también en esta, pero sobre todo en aquella época, se llamaban Yavne, es porque eran de tendencia sionista. Los que estudiaban en los colegios Yavne eran sionistas que se adherían a una corriente llamada el sionismo religioso, aquellos que hoy en día se identifican con las kipot tejidas de colores, discípulos ideológicos del Rav Kook, que además tienen también un movimiento juvenil que se llama Bnei Akiva. Por lo general, las escuelas Yavne y los movimientos Bnei Akiva están asociados. Y por tanto podemos ver como aquí en Ponovich, así como en otros lugares de Lituania, como también Polonia, como también otros lugares de Europa del Este, la educación judía no era homogénea. Aquí podemos ver un centro educativo ultraortodoxo, la yeshiva de Ponovich, y un centro educativo religioso, pero sionista. Esta era la variedad de la comunidad judía antes de la Shoah. En una de las calles principales de Ponovich, de repente aparece un parque y dentro del parque podemos ver esta piedra en donde se aprecia una estrella de David. ¿Qué es este lugar? Este lugar es donde se encontraba el antiguo cementerio judío de Ponovich. Hoy en día no hay un cementerio. Así como hace unos días estuvimos en Vilna y vimos el cementerio judío de Vilna con tumbas y en donde está enterrado el Gaón de Vilna, aquí ya no queda cementerio. Todo fue destruido y hoy en día hay un parque y una piedra que conmemora el lugar. Aquí en el centro del parque podemos ver este monumento. Si apreciamos bien el suelo, vamos a ver que en el suelo hay piedras y las piedras forman una estrella de David. Es esta estrella de 6 puntas, típica del pueblo judío. Y ahí un monumento
en donde podemos ver algo escrito en hebreo y el símbolo judío de la menorá, el candelabro. Ojo a esto porque el monumento está construido con restos de lápidas originales que había aquí en el cementerio. Como dije, el cementerio ya no existe y tampoco hay lápidas. Y las lápidas que hay están totalmente destruidas y lo que hicieron fue recopilar todas las lápidas que encontraron destruidas como consecuencia de la Shoah y combinarlas en este monumento. Reish, Psik, Meir. Rabí Meir. Esta es una mem. Esto es una nun. Man es alguien cuyo nombre termina con man o su apellido. Bentzi. Ben-Zion, quizás, hijo de Zion, o Bentzi quizás era su otro apellido, o su apellido. Están rotas las lápidas, entonces no podemos leerlas completas. Quiero hablar bien de los lituanos. Es cierto que en Lituania hubo mucho colaboracionismo con los alemanes, a diferencia de otros lugares como Polonia, en donde hubo también, pero menos. Sin embargo, entendiendo que Lituania fue un lugar que colaboró mucho con los alemanes, hoy en día, la municipalidad de Ponovich decidió conservar este lugar como un parque. Podrían no hacerlo. Es decir, todo esto era el cementerio judío de Ponovich. Y decidieron no construir encima. Hoy en día es un parque municipal. Y del mismo modo, pusieron ahí un monumento en donde se ve una ofrenda floral. ¿Y por qué hago mención a la ofrenda floral? Porque eso es algo que pusieron los lituanos. Los judíos no colocamos flores en los cementerios o en los sitios que recuerdan a nuestros muertos o que funcionan como memorial. Y por tanto, por lo que estoy viendo aquí, los lituanos, por lo menos los del siglo XXI, se están portando muy bien con la preservación de la memoria de la Shoah y del legado judío de su ciudad. Yo creo que entiendo más o menos lo que dice. Peinun po nitman, aquí yace Ish Yakar Ben Nechvad, un hombre querido y honrado. Estamos en el norte de Lituania, muy cerca de la frontera con Letonia, porque lo que vamos a hacer hoy es recorrer algunos pueblitos, algunas aldeas, en donde hasta el año 1941 vivían judíos. Esta aldea en la cual nos encontramos ahora se llama Pokroy, y hasta el año 1941 vivían 500 judíos aproximadamente, lo que representaban 1/3 de la población. En el año 1941, en Pokroy había 1.500 personas, es decir, 1 de cada 3 era judía. Y el edificio que pueden ver aquí detrás, este edificio construido con madera, es la sinagoga de Pokroy, un edificio del año 1801, lo que transforma a esta sinagoga en la sinagoga de madera más antigua de toda Lituania. Los judíos llegan a Pokroy en el siglo XVIII, años 1700, y a principios del siglo XIX ya construyen su sinagoga.
En un principio, las relaciones entre judíos y lituanos eran bastante cordiales y había cierta buena vecindad. De hecho, no hay muchos incidentes antisemitas durante los siglos XVIII, XIX y va a ser recién a principios del XX cuando aumente el nacionalismo lituano, que ese nacionalismo va a traer consigo también un sentimiento de antisemitismo y ahí las relaciones se van a deteriorar, incluso antes de la llegada de los nazis alemanes. Van a comenzar los disturbios, van a comenzar los incidentes antisemitas y es por eso que poco a poco la comunidad judía va a comenzar a disminuir. Muchos van a emigrar a la tierra de Israel y otros a otros lugares. Podemos ver aquí la estrella de David. Esto es un monumento que funciona a modo de memorial y está escrito en yiddish. Cuesta un poquito, pero Der alter Yiddischer, el antiguo Yiddische judío Beit Olam, el antiguo cementerio judío Fun Pokroyer Keile, de la comunidad de Pokroi, que es donde nos encontramos ahora. De hecho, tuvimos que salir un poquito del pueblo y nos encontramos ahora en las afueras del pueblo, a unos 2 kilómetros de donde vimos la sinagoga. Se encuentra este pequeño cementerio judío en donde hay algunas decenas de tumbas y como pueden ver es un cementerio que prácticamente no visita nadie hoy en día. Es un cementerio que no está cuidado, o por lo menos no está bien cuidado. Podemos ver que faltan algunas lápidas, podemos ver que algunas lápidas incluso están rotas. Esto es una indicación de que ya no queda nadie aquí en Pokroi que venga a visitar a los judíos que están enterrados en el cementerio, porque ya no quedan judíos en Pokroi. Esta es la lápida que mejor se conserva de todo el cementerio y está en este estado, súper deteriorado, que cuesta muchísimo entender qué es lo que dice. Yo creo que entiendo más o menos lo que dice. Peinun po nitman, aquí yace, ish yakar venechvad, un hombre querido y honrado, y me parece que aquí hay una reish que significa Rav, rabino, el Hanan ben Nisan. Rabí el Hanan ben Nisan. Un hombre querido y honrado. Aquí yace. Yo no sé quién es Rabí el Hanan ben Nisan, pero ahora mismo no importa. Es un judío de Pokroi que está enterrado aquí, que vivió hace 100 o 150 años y por tanto yo vengo desde Israel a dejarle una piedra y a decirle que a pesar de todo no lograron destruirnos por completo, porque aunque sea una vez cada mucho tiempo, todavía de vez en cuando alguien viene y visita su tumba. El 10 de agosto del año 1941, los alemanes nazis llegan a Pokroi en su avance en la Operación Barbarossa, ocupando los territorios de la Unión Soviética. Muchos judíos se intentan escapar a donde pueden, pero como les conté hace un rato, ya en la década de los 30 había comenzado a aumentar entre la población lituana un sentimiento de nacionalismo extremo que iba acompañado de un antisemitismo exacerbado. Y por tanto, a pesar de que algunos judíos se intentaron escapar, aquí hubo mucho colaboracionismo.
Los propios vecinos de los judíos que vivían aquí, los lituanos, en muchas ocasiones entregaban a los judíos a los alemanes y en otras, incluso peor, eran ellos mismos los que perpetraban el asesinato. El 10 de agosto del año 1941, con la llegada de los alemanes a este lugar, los judíos que no lograron escaparse o que fueron detenidos por sus propios vecinos y entregados posteriormente a los asesinos alemanes, los condujeron a este bosque, en las afueras de Pokrói, y en donde pueden ver atrás de mí, en esta fosa común, fueron asesinados y enterrados 300 de los judíos de la comunidad de Pokrói, hombres, mujeres y niños. La comunidad judía de Pokrói era muy sionista. De hecho, en el colegio judío de Pokrói había 2 bibliotecas, una en donde había libros en yiddish, que es el idioma materno de la inmensa mayoría de los judíos de esta región, pero había otra biblioteca con libros en hebreo, con obras de escritores que ya comenzaban a escribir en la lengua renovada debido al florecimiento del movimiento sionista y a esas expectativas que tenían muchos judíos de Europa en retornar a su patria ancestral. Y de hecho también había muchos movimientos juveniles sionistas que operaban aquí en Pokrói. Y por tanto, yo creo que una forma correcta de honrar la memoria de estos judíos que fueron asesinados aquí, en estas fosas comunes, es cantando el Atikva, que es el himno del Estado de Israel, que habla precisamente de esa esperanza de reconstruir ese hogar nacional judío que tanto anhelamos durante 2000 años y que hoy existe, pero que lamentablemente ellos no tuvieron, a pesar de el anhelo que tenían, no tuvieron el privilegio de verlo. Kolot balevav penima, nefesh Yehudi omia, ulfatei mizrach kadima, hain lezion No tengo los registros, no existen los papeles, nadie los tiene, se han perdido ya después de 100 años. Pero alguna de estas casas, de las que podemos ver aquí, era la casa en donde vivieron mis antepasados. Alguna de estas. Podría ser cualquiera. ¿Qué acaba de pasar? Estábamos yendo desde Pokrói a Zeimel, ¿y qué vimos de repente? Ahí hay un cartel que dice 2 kilómetros, Zidu genocidio. Y no podemos ver ese cartel y hacer como que no lo vimos. Ahí hay algo que tiene que ver con la Shoah. No sé lo que es, pero vamos a averiguarlo. Es un memorial, supongo que es un memorial del genocidio de los judíos. Así que hacia allá nos dirigimos, improvisando, absolutamente improvisando. Esto no estaba en los planes. El 5 de agosto del año 1941, los asesinos hitlerianos
y sus colaboradores asesinaron en esta fosa común a 300 judíos, hombres, mujeres y niños. Fíjense que el sistema es siempre el mismo. Sacan a los judíos de la aldea en donde viven, porque en todas las aldeas aquí, hasta la Shoah, eran aldeas en donde vivían judíos. Dependiendo de la aldea cambiaba la cantidad, en algunas 200, en otras 300, en otras hasta 800, en otras incluso más de 1000. Esto es un shtetl, una aldea judía en donde viven judíos pero conviven también con sus vecinos lituanos cristianos. Y cuando comienza la Operación Barbarossa, en verano del 41, llegan las tropas de las SS, los asesinos de las Einsatzgruppen, sacan a los judíos del poblado, por lo general al bosque más cercano, y en fosas comunes los terminan asesinando. Y esto es también lo que pasó aquí. De nuevo, en mitad del camino, dirigiéndonos a Zeimel, un cartel, Zidou Kapines. Zidou significa judío, Kapines, yo estuve investigando porque estuve buscando, significa cementerio. Y miren lo que encontramos a 100 metros de la carretera principal, en una carretera de barro, los restos de un cementerio judío. No está en los planes, pero vamos a bajar a verlo. Estamos en Zeimel, en lituano Zeimelis, una aldea muy pequeñita pegada a la frontera con Letonia. A 2 kilómetros de aquí al norte se encuentra la frontera con Letonia. En Zeimel vivían judíos y los registros dicen que los primeros judíos llegaron en el siglo XVIII. Hay un censo del año 1753 que describe judíos viviendo en Zeimel, unas pocas familias que tenían una sinagoga, una mikve y un centro de estudios. Sin embargo, esos edificios no se han conservado en la actualidad. Hay restos de otros edificios que los vamos a ver a continuación de periodos posteriores. Como pueden ver, Zeimel es un pueblito que parece haberse quedado atrapado en el tiempo. Y esto se debe principalmente a que se encuentra muy al norte de Lituania, totalmente desconectado de las carreteras principales. De hecho, para llegar hasta aquí tuvimos que conducir por muchas carreteras secundarias, la gran mayoría de ellas en mal estado. Y eso hizo que este pueblito se quede como atrapado en el tiempo. Venir a este pueblo es como apretar el botón de la máquina del tiempo y viajar un poco al pasado. Con el paso del tiempo, la comunidad judía de Zeimel crece, prospera, y es así como a finales del siglo XIX deciden construir una nueva sinagoga, una sinagoga de piedra. Lamentablemente, la sinagoga fue destruida como consecuencia de la Shoah, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y lo único que queda es este recinto que podemos ver aquí. Hay algunos restos, se conservan algunas piedras de las paredes originales, pero en realidad no queda absolutamente nada. Esta era, no obstante, la sinagoga principal de Zeimel. ¿Y por qué esta sinagoga es importante? Por 2 motivos. Motivo número 1, porque en el año 1888 a Zeimel va a venir un joven rabino que luego se va a convertir en uno de los rabinos más importantes de la historia, llamado el Rav Kook. Y entre el 1888 y el 1896, el Rav Kook, que luego se va a transformar en realidad en el Rav Kook, de momento es un joven rabino que es rabino local, rabino comunitario, en varias localidades de Letonia y Lituania, y en este periodo histórico en Zeimel, y él va a oficiar en esta sinagoga. Y es por eso que esta sinagoga cobra relevancia desde el punto de vista histórico. Y el segundo motivo es porque parte de mis antepasados eran de Zeimel.
mis bisabuelos, mis tatarabuelos eran de Zeimel y a mí me gusta imaginarme, no tengo mucha información al respecto de ellos, pero las épocas coinciden. Antes de emigrar a Argentina y de formar allá sus familias, que es de donde yo provengo, vivían aquí. Y por tanto, si bien no tengo una información contrastada al respecto de que venían a la misma sinagoga o de que se conocían, si mis bisabuelos y mis tatarabuelos eran de aquí, y esta era la sinagoga principal de Zeimel, y en esa misma época el Rav Kook oficiaba en esta sinagoga, muy probablemente se conocían. Esto es algo de lo que yo me enteré hace relativamente poco, haciendo un trabajo de investigación para poder emprender este viaje y para poder contar todo lo que estoy contando. Y para mí es increíble haber descubierto, primero, que la sinagoga en donde asistían mis antepasados, aunque destruida, todavía se conserva mínimamente, junto con el shtetl, de donde ellos provienen. Y segundo, que cronológicamente coincidieron con uno de los rabinos más importantes antes de que se transforme en uno de los rabinos más importantes, como es el Rav Kook. A mí me gustaría incluso pensar que en algunas ocasiones estudiaron juntos, o que mis antepasados asistían a los sermones del Rav Kook, o que el Rav Kook les daba consejos, siendo él todavía un joven rabino, en este pequeño shtetl llamado Zeimel, un shtetl perdido en el norte de Lituania. Todas las casas que hay aquí alrededor de la sinagoga, que por cierto funcionaba también como casa de estudios, funcionaba también como centro de reunión, es decir, la sinagoga era el punto principal de reunión de los judíos del shtetl, y significa, por coherencia, que las casas que hay alrededor, es verdad que hoy en día son casas en donde no viven judíos, porque lamentablemente ya no quedan judíos en Zeimel, pero es natural pensar que las casas aledañas a la sinagoga eran las casas en donde vivía la comunidad judía de Zeimel. No tengo los registros, no existen los papeles, nadie los tiene, se han perdido ya después de 100 años, pero alguna de estas casas, de las que podemos ver aquí, era la casa en donde vivieron mis antepasados. Alguna de estas. Podría ser cualquiera. Qué locura. A menos de 1 kilómetro incluso de donde estábamos recién, de donde se encontraba la sinagoga, el cementerio judío de Zeimel. Podemos ver que está exactamente en las mismas condiciones que los demás cementerios judíos que hemos visto en estas zonas rurales. Y yo aquí, una de las cosas que me gustaría encontrar es una tumba con mi apellido. Sé que es muy difícil, principalmente porque las tumbas están en mal estado y las lápidas prácticamente no se pueden leer, pero es una de las cosas que a mí me gustaría encontrar en un lugar como este. Aunque, repito, sé que las posibilidades son muy, muy bajas. Aquí en este cementerio, como dije, están enterrados algunos de mis antepasados que vivieron aquí en Zeimel hace 100, 150, 200 años, pero también la primera esposa del Rav Kook. El Rav Kook estuvo como rabino sirviendo en esta comunidad entre el 1888 y el 1896, y un año después de llegar, en el año 1889, muere su primera esposa y está enterrada aquí. El Rav Kook se volvió a casar y aquí, en Zeimel, es donde tuvo a su hijo, el rabino Tzvi Yehuda Kook, que también se va a convertir, tras la muerte del Rav Kook, en un referente importantísimo para el movimiento del sionismo religioso. De esa manera, este lugar es tan importante, el poblado de Zeimel, en la frontera entre Lituania y Letonia.
El 8 de agosto del año 1941 llegan las tropas de las SS a Zeimel en su avance después de que el ejército alemán conquista los territorios de la Unión Soviética. 160 judíos quedaban todavía en Zeimel, entre ellos algunos de mis antepasados. Los condujeron a este lugar en el bosque y aquí los asesinaron y los enterraron en esta fosa común en el año 1941. Y de esta manera termina una historia de varios siglos de presencia judía en Zeimel. Aquellos que no se fueron antes, aquellos que no se lograron escapar, terminaron muriendo, siendo asesinados en este trágico y cruel destino. Mi familia directa se salvó porque de esa rama de mis antepasados decidieron emigrar a Argentina entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero aquí quedaron hermanos de mi bisabuelo, primos de mi bisabuelo, tíos de mi bisabuelo, que fueron asesinados aquí, junto con el resto de judíos de Zeimel. Una de las cosas que creemos en el judaísmo es que pronunciar salmos en honor a los muertos los ayuda de alguna manera. Ayuda, primero, a preservar su memoria y segundo, a que, sea donde sea que estén, su alma o su existencia sea elevada y engrandecida en el mundo en el que se encuentren. Así que, en honor a los 160 judíos de Zeimel, que fueron cruelmente asesinados aquí por los alemanes nazis y sus colaboradores lituanos, yo voy a pronunciar un salmo en honor a ellos y también a los miembros de mi familia asesinados aquí. Shir lamalot esaenai eleari meain yavo Ezri Ezri meim Adonai yose shamaim baaretz aliten lamot raglecha al yanum shomrecha hine lo yanum velo ishan shomer Israel Adonai shomrecha, Adonai tzilcha, al yad yeminecha. Yomam hashemesh lo yakeka, vayareach balayla. Adonai yishmorcha mikol ra, yishmor et nafshecha. Adonai yishmor et zetcha uboecha. Me'ata ve'ad olam. En Zeimel había también una comunidad, además de judíos tradicionalistas, una comunidad sionista muy importante. Y de hecho, había miembros de lo que hoy en día se conoce como Maccabi, que seguramente muchos lo relacionan con equipos de fútbol o con equipos de baloncesto, pero en realidad Maccabi es mucho más que eso. Maccabi también tiene una institución educativa detrás que se ocupa de la educación de los jóvenes, por supuesto que a través del deporte. Y aquí en esta foto podemos ver Maccabi de Zeimel en el año 1930. Todos esos jóvenes que se ven ahí son miembros de esta organización juvenil, educativa, pero también deportiva, 1930, de aquí, de Zeimel. Aquí también, ellos ya son un poco más mayores, y ahí en el cartel pequeñito dice Snif Maccabi, es decir, Maccabi Zeimel. De Zeimel. Estas fotos fueron tomadas en la década de los 20 y de los 30, es decir, algunos de ellos hicieron aliyá a la tierra de Israel y reanudaron allá sus vidas, pero muchos de aquellos que aparecen en estas fotos lamentablemente seguían aquí, cuando en agosto del año 41 llegan los alemanes y los asesinan junto con el resto de los judíos de Zeimel aquí, en esta fosa común. Donde realmente me doy cuenta
de lo que significa la Shoah y de las consecuencias que tiene la Shoah es cuando visito lugares como este, cementerios como este. Aquí no queda ningún judío vivo que venga a ocuparse de estas tumbas, que venga a ocuparse de estas lápidas. Eso significa la Shoah, que no queda nadie. Aquí en Pushalot, otro pequeño poblado, otra aldea, en el año 1897 realizan un censo. Y en el censo, el 75% de sus habitantes eran judíos. Había 920 judíos de un total de 1.200 personas. Es decir, esto era un shtetl, una aldea judía. ¿Cuántos judíos quedan hoy en Pushalot? Ninguno. Pero si nosotros recorremos el poblado y miramos las casas, aquellas que son antiguas, aquellas que tienen por lo menos 80 años o 100 años, no cabe ninguna duda de que en el pasado, si apretáramos el botón de la máquina del tiempo, en el interior de esos hogares estaría viviendo una familia judía. Aquí en Pushalot había una comunidad de judíos que eran muy sionistas y de hecho, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía de Pushalot comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque muchos se van al Estado de Israel. Aquí había muchos movimientos juveniles sionistas que se van a vivir allá porque quieren reconstruir el hogar nacional judío en la tierra de Israel, y es por eso que cuando llegamos al año 1941, en Pushalot quedan aproximadamente 200 judíos. Aquí podemos ver una foto de un movimiento juvenil llamado Hashomer Hatzair. Esta foto es del año 1928. Todos ellos son madrijim, es decir, educadores de un movimiento juvenil sionista. Y aquí podemos ver otra foto del Beit Sefer Haivri de Pushelat del 1929, es decir, del colegio hebreo, es decir, estudiaban en hebreo porque eran sionistas en Pushelat. Aquí hay un cartel que fue colocado en memoria de los judíos de Pushelot que, según lo que dice el cartel, vivieron y trabajaron en paz durante siglos con sus vecinos y que fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores en el año 1941, y que su memoria sea bendita. ¿Por qué está este cartel precisamente aquí, en la fachada de este edificio? Porque este edificio es la sinagoga, la antigua sinagoga de Pushelat. Hoy en día este edificio está en ruinas y de hecho no se puede entrar, pero todavía se conserva dentro de la estética del shtetl como recuerdo de Pushelat, de cuando Pushelat contaba con su bella y próspera comunidad judía. Esta sinagoga va a ser destruida como causa de un incendio en el año 1911. De hecho, en el 1911 un incendio destruye prácticamente todas las viviendas, todas las construcciones de Pushelat. En Estados Unidos ya había una comunidad judía importante de judíos de Pushelat que habían emigrado a Estados Unidos y les iba bien económicamente y deciden enviar dinero, dar un donativo para que los habitantes de Pushelat puedan reconstruir esta sinagoga. Y así llega el dinero en el año 1912. Y el que guarda ese dinero para la reconstrucción de la sinagoga es el rabino Rubén, que vivía aquí en Pushelat junto con su esposa Frida. Rubén y Frida Brog. Un grupo de bandidos de Pushelat se enteran de que el rabino Rubén Brog tiene dinero en su casa y en la noche se cuelan en su casa, asaltan al rabino y matan al rabino, a su mujer, que estaba embarazada. Dejan a uno de sus hijos, llamado Isruel Mendel, huérfano. Tenía solamente 2 años, en el año 1912, pero cuando crece, como dije hace un rato, la educación de aquí era muy sionista y por tanto decide hacer aliyá y va a ser uno de los fundadores de uno de los kibutzim de Israel llamado Mishmar HaSharon.
Ahí en el kibutz, Istruel Mendelbrog conoce a una chica llamada Esther, que había hecho aliyá también, pero desde Varsovia. Eventualmente, los padres de Esther, que se quedan en Varsovia, van a terminar siendo asesinados en Treblinka. Se casan y tienen un hijo en el año 1942 llamado Ehud Brog. Ehud Brog crece y se convierte en una persona muy importante dentro de la historia del Estado de Israel, y eventualmente la familia decide hebraizar su apellido. De Brog pasan a llamarse Barak, y es así como Ehud Brog se transforma en Ehud Barak, que fue jefe del ejército de Israel y también fue primer ministro de Israel. De hecho, Ehud Barak es históricamente el soldado más condecorado de toda la historia del Estado de Israel. Sus antepasados eran de aquí, de Pushelat. Sus abuelos eran de aquí, de Pushelat. Y su abuelo, el rabino Rubén Brog, era el rabino que dirigía esta sinagoga, la sinagoga de Pushelat. Este edificio que vemos aquí abandonado es el Colegio Hebreo de Pushelat. Original, totalmente abandonado. No hay ni siquiera una inscripción hoy en día, nada. Y miren cómo es el cementerio judío, miren cómo quedó, miren cómo está, miren el estado en el que se encuentra. Imenu Ayekara, nuestra madre querida, Aisha, la mujer, Sheine Gittel, Bat Rabbi Yehuda Leiv. Sheine Gittel, hija del rabino Yehuda Leiv. A veces cuesta dimensionar lo que realmente significa la Shoah. Hablamos de 6 millones, hablamos de comunidades judías enteras, hablamos de una destrucción total, de un genocidio. Eso todos lo entendemos, pero a veces nos cuesta asimilarlo realmente o interiorizarlo realmente. Y a mí personalmente, algo que me pasa es que donde realmente me doy cuenta de lo que significa la Shoah y de las consecuencias que tiene la Shoah es cuando visito lugares como este, cementerios como este, en donde podemos ver lápidas totalmente destruidas, un cementerio que no está cuidado en absoluto. ¿Por qué? Porque un cementerio es un lugar en donde aquellos que quedan con vida, los descendientes, los hijos, los nietos, los bisnietos, van a visitar a su difunto, cuidan la lápida, la limpian, se aseguran de que no se rompa, le traen piedras para recordar o le traen flores, dependiendo de la tradición. Y en cambio aquí no queda nadie. No quedan descendientes vivos en esta comunidad para poder venir a este cementerio y cuidarlo y seguir honrando la memoria de estas personas. Y por eso cuando llego a un lugar así y veo un cementerio totalmente destruido, es ahí cuando realmente me doy cuenta de lo que significa la Shoah, de lo que significa la catástrofe de la destrucción de comunidades judías enteras. Aquí no queda ningún judío vivo que venga a ocuparse de estas tumbas, que venga a ocuparse de estas lápidas. Eso significa la Shoah, que no queda nadie. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי. Podemos ver aquí atrás un río, y esto es porque la gran mayoría de aldeas y también ciudades que se fundan tanto en Polonia como en Lituania se hacen cerca de los ríos, porque donde hay río hay alimentación, donde hay río hay agua,
y donde hay río también hay un medio de transporte bastante eficaz para poder comerciar con otras zonas geográficas. Y de hecho, los judíos en el siglo XVI van a llegar a este lugar, llamado Pozvol, en yiddish, Pasvalis, en lituano, y van a dedicarse al comercio. Van a dedicarse al comercio de telas, al comercio de granos, al comercio de animales, de ganado, de gasnos, de caballos. Van a traer incluso telas importadas de Riga, una ciudad que se encuentra no en Lituania, sino en Letonia. Es decir, a partir del siglo XVI, y sobre todo durante los siglos XVII y XVIII, la comunidad judía va a prosperar, sobre todo en Polonia y en Lituania. Esto se debe al establecimiento de la República de las Dos Naciones, la mancomunidad polaco-lituana, que va a permitir el crecimiento de la comunidad judía, hasta tal punto que los judíos se van a autogobernar en una institución llamada Vad Arba Aratzot, la institución o la comisión de los 4 países, 2 de ellos, uno Polonia, otro Lituania. Van a poder designar a sus propios jueces, van a tener cierta autonomía para poder llevar un estilo de vida tradicional conforme a los principios de la comunidad judía. El 26 de junio del año 1941 llegan los alemanes a este lugar, a Pozvol. En Pozvol vivía una comunidad judía de 700 personas, 700 judíos vivían aquí. Y un día después, el 27 de junio, los alemanes arrestan a los líderes judíos y los encarcelan. El 6 de julio del año 41, tan solo unas semanas después de la llegada de los alemanes, va a pasar algo extraño. Y es que los alemanes les piden a las autoridades de Pasvalis que encierren a los 700 judíos que viven con ellos en un gueto. Y el gueto va a estar aquí, en esta calle y en otra calle paralela. Un gueto muy pequeñito, en donde van a haber 700 personas. ¿Y por qué digo que es extraño? Porque el fenómeno de los guetos nosotros lo conocemos característico de las grandes ciudades, como Varsovia, como Cracovia, como Vilna. En lugares pequeñitos y rurales, en shtetls como este, por lo general el proceso del gueto se lo saltaban e iban directamente a la etapa de exterminio. Y en cambio aquí, en Pozvol, tenemos constancia de que en esta calle hubo un pequeño gueto que duró muy pocos días, en donde fueron confinados los 700 judíos que vivían en Pozvol en el año 41. El rabino de Pozvol va a pedirle ayuda al alcalde de Pozvol. Se conocen, el alcalde es el alcalde, el rabino es el rabino, habían tenido contacto previamente. Y el alcalde le dice al rabino, ningún problema, pídele a todos los miembros de tu comunidad que entreguen todo su dinero y todo su oro al ayuntamiento y a cambio yo me voy a ocupar de que ustedes sean trasladados a un campo de trabajo. La gente, los judíos de Pozvol, ya estaban oyendo lo que les estaba pasando a los judíos en otros lugares y temían mucho por sus vidas. ¿Y qué es lo que hacen? Acceden, entregan todo su dinero y entregan todo su oro para poder ser enviados a un campo de trabajo porque piensan que quizás así van a poder salvarse al estar trabajando. Sin embargo, ¿qué sucede? Que era mentira. El alcalde de Pozvol no coordina esto con las autoridades alemanas y les roba todo el oro y todo el dinero y todas las joyas a los judíos, engañándolos, haciéndoles creer que en realidad se van a salvar. Finalmente, el 26 de agosto, sucede lo inevitable, y es que las autoridades alemanas regresan a Pozvol y les piden a todos los judíos que se preparen para un viaje y se presenten todos juntos en la plaza del pueblo. ¿Para qué? Para hacer con ellos lo mismo que estaban haciendo con los judíos de todas las aldeas que los alemanes conquistaban. El antiguo cementerio judío. Aquí no hay ninguna lápida. Hay alguna rota, por ejemplo, esta piedra es una lápida judía, podemos ver letras en hebreo y está aquí tirada en medio del parque. Supongo que esa piedra es también una lápida
y esta piedra también es una lápida, y esa de ahí, y ya está. Esto está en un estado mucho peor que el resto de cementerios en estado deplorable que hemos visto. O sea, si esos estaban en estado deplorable, este está muchísimo peor. Vamos a intentar leer ahí. Ponitman. Nada más leo Ponitman. No se lee nada más. Y ahí hay otra lápida. En un vídeo anterior comenté que parte de mis antepasados, uno de mis bisabuelos y también sus familiares, hermanos, primos, eran de Zeimel. De otra parte de la familia, también bisabuelos, eran de aquí, de Pozbol. Y tengo algunas fotos antiguas de antepasados míos en el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. No sé realmente quiénes son, pero sé que se trata de familiares míos, y aquí también podemos ver niñitos entre los años 20 y 30 del siglo XX, de aquí de Pozbol. Y quiero aclarar que los judíos que acaban de ver en estas fotos no solamente son judíos que vivieron aquí en Pozbol y que quizás algunos están enterrados en este cementerio y otros lamentablemente fueron asesinados con la llegada de los alemanes, sino que son miembros de mi familia. Son antepasados míos, es cierto que no por línea directa, porque mis bisabuelos directos se escaparon o lograron irse de esta región de Lituania, del norte de Lituania, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y por tanto evitaron la llegada de los alemanes, pero sus hermanos, sus primos, sus tíos se quedaron aquí, y por tanto no voy a lograr identificar ninguna tumba, porque las tumbas aquí están en un estado absolutamente deplorable, pésimo. Da un poco de rabia incluso ver un cementerio judío que se encuentra en el centro de una ciudad que hoy en día existe dentro de Lituania y es bastante moderna, y nadie se ocupa de cuidar este cementerio, y por tanto es evidente que no voy a poder encontrar ninguna lápida con sus nombres. Pero una cosa que sí puedo hacer, y creo que tengo que hacer, es, en una de las lápidas que encontré en mejor estado, decir una oración por los muertos que están enterrados aquí, que se llama Kadish, por dos motivos. Primero, porque no hay nadie que venga aquí a rezar Kadish por los judíos que están enterrados en Pozbol. Ya no quedan judíos en Pozbol, y por tanto yo creo que es mi obligación, estando aquí, poder hacer algo, aunque solo sea simbólico, que sirva para honrar la memoria de los judíos enterrados aquí, y además también por mis familiares, por todos mis antepasados, bisabuelos, tatarabuelos y sus familiares, primos, hermanos, tíos, que vivieron en Pozbol, murieron en Pozbol antes de la llegada del nazismo y están enterrados en algún lugar de este cementerio. Yitkadal veyitkadash shemeh rava, be'alma divra chiruteh ve'yamlich malchuteh ve'yatzmach purkaneh ve'yikarev meshicheh, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, באה גלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מבורך לעולם, לעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילם עם כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמה, ואמרו אמן. יש למה רב אמין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.
De esta manera, el recuerdo y la memoria de los judíos enterrados aquí, aunque solo sea por un breve instante, sigue presente y sigue viva. A diferencia de todos los transeúntes que caminan por este parque y ni siquiera miran porque no les importa, o a diferencia de la gente que quizás viene aquí en los días de verano o de primavera a realizar un picnic, o incluso quizás a jugar al fútbol, no lo sé. Nosotros venimos para hacer memoria, para decirles a estos judíos que están enterrados aquí, para decirles a mis antepasados, a los familiares de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos, que no los olvidamos, que vinimos especialmente desde Israel para poder recordarlos. Yo tenía la esperanza, viniendo a este cementerio, al cementerio judío de Pozbol, de que quizás iba a encontrar alguna tumba de algunos de mis antepasados, pero viendo cómo está el cementerio, no es algo que vaya a suceder. Al menos vinimos y honramos su memoria. Como dije recién, el 26 de agosto del año 41, los alemanes regresan a Pozbol y les piden a los judíos que se presenten en la plaza del pueblo. En ese momento son todos conducidos varios kilómetros a las afueras del Shtetl y los traen a este bosque. Una lituana que estaba por ahí, pasados los años, va a relatar, ella es testigo de lo que ve, y va a relatar ese momento. Cuando los judíos fueron conducidos por los senderos que van desde la ciudad hasta el bosque, ya se oían disparos y gritos de terror. Los judíos, así conducidos, se dieron cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo y empezaron a arrojar todo lo que pesaba de sus pertenencias a sus captores, y luego los atacaron con las manos, las piernas y los dientes. Es el testimonio de una mujer lituana, no judía, que ve lo que sucede el 26 de agosto del año 41. Los judíos entienden enseguida que el destino va a ser morir en este bosque y comienzan una rebelión, comienzan un acto espontáneo de resistencia en donde con lo que tienen se abalanzan sobre los alemanes. Lamentablemente no lo logran, algunos mueren en ese mismo momento, algunos son fusilados sin piedad en ese mismo instante y el resto es conducido a este lugar, a los bosques, en donde el 26 de agosto del año 1941 van a ser asesinados 1.349 judíos, todos los judíos de Pozbol, que como dijimos hace un rato eran 700, más judíos de otras aldeas de alrededor. Todos ellos van a ser traídos aquí y van a ser asesinados en esta fosa común. Aquí al lado pusieron una lista con los judíos que fueron asesinados. Y aquí están los familiares de mi bisabuelo, la familia Kubelium, Hanna Kubelium, Rachel Kubelium, Liva Kubelium, Menachem Kubelium, Leif Kubelium, Riva Kubelium, Isaac Kubelium, Moshe Kubelium, Ana Kubelium, Liva Kubelium, Leif Kubelium, Hanna Kubelium, Inda Kubelium y Israel Kubelium. Todos ellos son los miembros de la familia Kubelium, que son los hermanos, los primos, los tíos abuelos, la familia un poco más lejana de mi bisabuelo Kubelium, que emigró desde aquí, desde Pozbol a Argentina, antes
de la llegada de los alemanes, dejando aquí al resto de su familia. Él se salvó y gracias a eso yo hoy estoy aquí, pero el resto de su familia no. Y así como en un vídeo anterior vimos a los miembros de mi familia que fueron asesinados en el Shtetl de Zeimel, no muy lejos de aquí, aquí también otros miembros de mi familia fueron asesinados y aquí podemos ver sus nombres y todo, con nombre y apellido, por los alemanes y sus colaboradores, el 26 de agosto del año 1941. Yeh Zichram Baruch. Que sea su recuerdo bendito y el de todos los judíos asesinados por los alemanes. No se puede entrar, yo ya había leído que no se podía entrar, pero se puede leer aquí, Kenesa, siglo XVIII. Kenesa viene de la palabra Knesset, Bet Knesset, significa sinagoga. Esto es una sinagoga. Pero no es una sinagoga cualquiera. Ojo, atención al dato. Es una sinagoga caraíta. Aquí en Trakai hay una sinagoga caraíta y como se puede observar, no es una sinagoga destruida, no es una sinagoga del pasado. Es cierto que fue fundada en el siglo XVIII, pero mírenla, es una sinagoga en pleno funcionamiento, porque aquí en Trakai todavía siguen viviendo varias familias judías caraítas. La presencia de los caraítas aquí en Trakai es tan importante que la calle principal se llama la calle de los caraítas. Esta es la calle principal y podemos ver casas en donde hasta el día de hoy viven caraítas. Están construidas con la arquitectura típica lituana y tienen una característica peculiar, y es que las casas de los caraítas tienen 3 ventanas mirando hacia la calle. ¿Cómo distinguir una casa caraíta aquí en Trakai? 3 ventanas mirando hacia la calle. ¿Por qué? Cuenta la tradición que los caraítas llegan a Trakai en el siglo XIV, hace muchísimo tiempo. Vitautas, el gran duque, quiere recompensar a todos aquellos grupos étnicos que lo habían ayudado a ganar sus batallas, y entre ellos estaban los caraítas de la península de Crimea, y por tanto los trae aquí, a Trakai, y les da permiso para establecerse en esta localidad. Ellos comienzan a construir sus casas, y una de las cosas que les dice Vitautas a los caraítas es: díganme qué puedo darles a ustedes como recompensa por haberme ayudado tanto en el campo de batalla. Y ellos lo único que le piden es tener casas con 3 ventanas orientadas hacia la calle. Vitautas se sorprende y dice: ¿pero por qué piden algo tan básico? ¿Por qué piden tan poco? Y ellos le dicen a Vitautas: no es poco lo que pedimos, porque las 3 ventanas son un símbolo. ¿De qué? De que creemos en Dios, de que le somos leales al gran duque de Lituania y de que cualquier persona que venga a visitarnos es bienvenida. Esos son nuestros valores, y cada una de las ventanas representa uno de esos sentimientos. Y es por eso que hasta el día de hoy podemos ver aquí en Trakai casas que tienen 3 ventanas orientadas a la calle. Son las típicas casas de los judíos caraítas que se establecieron aquí y que hasta el día de hoy siguen viviendo en Trakai. Miren cómo la calle efectivamente se llama la calle de los caraítas. Ellos viven aquí y de hecho son una parte esencial de Trakai, una minoría étnico-religiosa muy importante. Tienen un museo aquí a 200 metros, lo que pasa que hoy está cerrado, supongo que porque no hay muchos turistas y también por el clima, menos 10 grados, no creo que venga mucha gente a dar vueltas por aquí. De hecho, estamos solos.
De hecho, aquí en Trakai podemos ver ahí al fondo, en una pequeña isla dentro de este lago congelado, el castillo de Trakai. En el siglo XIV, los grandes duques decidieron que Trakai iba a ser la capital de facto de Lituania y por tanto construyeron aquí su castillo en donde ellos vivían. Los grandes duques a lo largo de la historia, Vitautas, Gediminas, que son principalmente los que en el siglo XIV crearon la llamada identidad nacional lituana, que se conserva hasta el día de hoy. Uno de ellos, el gran duque Vitautas, es el que invita a los caraitas a vivir en este lugar. Pero ¿quiénes son estos caraitas? Es así, los caraitas son un subgrupo dentro del judaísmo, son una corriente judía no rabínica. Explicación. En la Edad Media, en Babilonia, surge una escisión de dentro del judaísmo rabínico que se separa de las grandes escuelas de interpretación de la Torá que existían en Babilonia. Los líderes caraitas van a rechazar gran parte de la tradición oral, que era la tradición que respetaban y promovían los grandes líderes religiosos del judaísmo rabínico en Babilonia, llamados los Geonim, y ellos van a regresar al texto escrito de la Torá. Por eso se llaman caraitas. Viene del término cara o mikra, que significa texto. Es decir, ellos se adhieren únicamente al texto y rechazan las interpretaciones rabínicas. El judaísmo rabínico los va a considerar una herejía. Y hasta el día de hoy, dentro del judaísmo, existe el judaísmo rabínico, que es el mayoritario, dentro del cual están las grandes corrientes del judaísmo conocidas, ortodoxos, reformistas, conservadores, pero hay otras corrientes que no son rabínicas, y una de ellas es la corriente del judaísmo caraíta, que sigue existiendo hasta el día de hoy. Aquí vemos en Lituania que todavía tienen presencia, pero también tienen presencia en otros lugares, como por ejemplo en el Estado de Israel. Hay sinagogas caraítas en el actual Estado de Israel. Los caraitas aquí en Trakai tienen su propio cementerio, son una comunidad etno-religiosa diferente y por tanto este es el cementerio antiguo. Podemos ver que no está bien cuidado, pero podemos ver por ejemplo aquí una lápida en donde está escrito en hebreo Atziun Azeh al Keber Ayakar Aarón ben Ayakar Elisha. Está en hebreo, lo podemos entender. Esta lápida está en la tumba de nuestro querido Aarón, hijo de Elisha, porque los caraitas leen la Torá y la leen en hebreo, y por tanto en sus tumbas también escriben en hebreo. ¿En qué idioma no vamos a ver tumbas? Cosa que sí hemos visto en otras tumbas a lo largo y ancho de toda Lituania. En yiddish, porque el yiddish es el idioma de los judíos rabínicos. En cambio, los caraitas, que se asientan aquí, provenientes de la región de Crimea, hablan un idioma suyo particular, que hoy en día se llama karaim, que es un idioma túrquico. Podemos ver aquí escrito algo que parece hebreo, porque está escrito en alfabeto hebreo. Sin embargo, no es hebreo, es karaim. Del mismo modo que el yiddish o el ladino utilizan el alfabeto hebreo, el karaim también utiliza el alfabeto hebreo, pero es un idioma túrquico, porque ellos proceden de la región de Turquía, de la región del antiguo imperio házaro. Eso explica por qué los caraitas, aquí en Trakai y en otros lugares de Lituania y Polonia, no fueron exterminados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero esto qué tiene que ver? ¿Por qué los judíos caraitas sí se salvaron durante la Shoah y el resto de judíos no? De hecho, aquí en Trakai, junto con los judíos caraitas, vivían también judíos rabínicos, que fueron exterminados durante la Shoah, y ellos no. Ellos se salvaron y siguen viviendo en el siglo XXI, hoy en día, sus descendientes con su sinagoga. Cuando llegan los alemanes a Polonia y a Lituania,
encuentran algo que no conocían de Alemania. Encuentran que hay un edificio religioso de culto en donde hay personas que se autodenominan caraítas, que leen de la Torá, que rezan en hebreo. Sin embargo, no entienden bien qué son, porque no son parte de la comunidad judía mayoritaria, no son parte del judaísmo normativo. A eso le sumamos que los propios caraítas dicen: nosotros no somos semitas, los judíos son semitas, los alemanes eran antisemitas. ¿Qué es lo que dicen los caraítas? Que ellos son descendientes de los jázaros, y los jázaros son un pueblo de origen túrquico. Y de hecho, el idioma de ellos, el caraím, sí es un idioma que lingüísticamente hablando está emparentado con los idiomas túrquicos. Los alemanes siguen sin entender bien qué es lo que sucede, de qué tipo de gente se trata, y le piden a un intelectual, a un académico de Varsovia, judío, llamado Meir Balaban, que va a morir en el gueto de Varsovia, que realice una investigación para que ellos puedan entender quiénes son estos caraítas, si racialmente son o no judíos, si racialmente son o no semitas. Meir Balaban sabe que tiene dos opciones: decir que son judíos y por tanto condenarlos a la muerte, o decir que no son judíos y que son descendientes de los jázaros. ¿Qué es lo que hace Meir Balaban? Decide salvarlos. Y es por eso que los alemanes no los exterminan. Porque para los alemanes ser judío es una cuestión racial, no es una cuestión cultural o una cuestión religiosa. Ellos querían destruir a la raza judía. Y los caraítas, según lo que los propios caraítas dicen de sí mismos y según el estudio fabricado de Meir Balaban, no son descendientes de judíos, no son semitas, sino que son jázaros. Y es por eso que desde el punto de vista racial, para los alemanes, a priori, no hay ningún problema con los caraítas y no los matan. Y es por eso que logran sobrevivir. Y hasta el día de hoy hay pequeñas comunidades de caraítas en varios lugares de Lituania. Ahora, ¿esto realmente es así? ¿Es cierto que los judíos caraítas de aquí de Lituania, cuyo origen se encuentra en Crimea, en realidad no descienden de los judíos semitas, que sí descienden del antiguo Israel, sino que ellos descienden de los jázaros? No lo sabemos. Las investigaciones no son 100% concluyentes, pero realmente da igual. Lo cierto es que gracias a eso, gracias a que ellos dijeron que no son parte del pueblo judío y gracias a que las investigaciones de Meir Balaban confirmaron que no son parte del pueblo judío, ellos lograron salvarse. Aquí, en Trakai, los caraítas intentan como desconectarse un poco del pueblo judío. Sin embargo, los caraítas del Estado de Israel dicen clara y abiertamente que son parte del pueblo de Israel. Y por tanto, no en todas partes los caraítas se autoperciben de la misma manera.